Hola amigos, yo soy Facu y esta es la Ciencia de Cada Día, un espacio creado para entender esos temas que nos cuestan y con la ayuda de los capos de cada materia vamos a aprender de una manera más sencilla. Hoy en matemáticas, magnitudes y junto con Martín lo vamos a resolver. ¿Sabías que todos los fenómenos ocurridos en la naturaleza y también todos los cuerpos que nos rodean como animales, objetos, lugares y los seres humanos tienen propiedades maravillosas las cuales pueden ser medidas y comparadas por escalas? Obviamente con instrumentos precisos. Y todo esto se da gracias a las magnitudes. Pero pará, ¿qué son las magnitudes? El concepto se refiere a toda propiedad de algún elemento que puede ser medida, es decir, que se puede medir. Existen dos tipos principales de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares solo tienen una magnitud numérica y su unidad. Ah, como la distancia, la temperatura y el tiempo, ¿no? Como por ejemplo un partido de fútbol que dura 90 minutos. Claro, Facu. Otros ejemplos de magnitudes escalares son la temperatura ambiente del estadio de fútbol, la distancia entre el jugador y la pelota, el área del campo de juego, la altura del arco, la densidad del público, es decir, temperatura, longitud, área, densidad, son ejemplos de magnitudes escalares. Ah, clarísimo. Pero entonces, ¿cuáles son las magnitudes vectoriales? Son aquellas que incluyen una magnitud con su unidad correspondiente, una dirección y un sentido. Generalmente se representa con vectores. A ver si entendí. Messi en un tiro libre o en un penal piensa bien en qué dirección patear y con qué potencia para que la pelota entre justo en el arco. Es decir, la fuerza que le aplica a la pelota es una magnitud vectorial. Qué bueno se pone esto, voy entendiendo. Claro, Facu, la fuerza con que Messi patea la pelota para que entre el arco tiene dirección, sentido y monto. Se representa con un vector. Ok, entendí. Pero, ¿qué pasa si las magnitudes están relacionadas? Porque no entiendo cuándo es inversamente proporcionales y cuándo es directamente proporcionales. Te lo explico así de fácil. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o disminuyen de la misma forma. Es decir, si una aumenta el doble, la otra también. Si una disminuye la tercera parte, la otra también. Veamos un ejemplo. Como a vos te gusta el fútbol, vamos por ahí. En un partido de fútbol se recauda dinero según la cantidad de entradas vendidas. Llamemos C a la cantidad de entradas vendidas y R a la recaudación por la venta de entradas. Se trata de dos magnitudes escalares. Al doble de cantidad de entradas vendidas, obtendremos doble de recaudación de dinero. Si se triplica una, también se triplica la otra. En cambio, si se vende la tercera parte de las entradas, la recaudación también disminuirá en su tercera parte. Por ejemplo, si se venden 15 entradas, la recaudación es de 1.500 unidades monetarias. Si se venden 30 entradas, es decir, el doble que antes, la recaudación será también el doble, 3.000 unidades monetarias. En cambio, si la venta es de 5 entradas, la tercera parte de 15, la recaudación disminuye también en esa proporción. Pasa a ser de 500 unidades monetarias, como se observa en la tabla. Ah, por eso son directamente proporcionales, porque cuantas más entradas se venden, más plata se junta. Sí, Facu, pero cuidado, ambas crecen o decrecen de la misma forma. Incluso se puede observar un detalle. ¿Qué pasa si dividimos la recaudación con la cantidad de entradas vendidas? Espera que saco la cálculo. A ver, 1500 dividido 15 me da 100. 3000 dividido 30 me da 100. Creo que ya entendí, pero por las dudas me fijo una más. 500 dividido 5 me da 100. ¿Pero qué onda? ¿Por qué pasa esto que todos los resultados me dan igual? Esto sucede porque al realizar la división siempre debe dar lo mismo, cuando se trata de magnitudes directamente proporcionales. Es decir, el cociente entre las variables es constante y se llama constante de proporcionalidad. En este caso, esta constante representa el valor de cada entrada. Buenísimo, pero ¿qué pasa si hago la división y me da distinto? En este caso significa que no está frente a una magnitud directamente proporcional. Vamos a analizar la edad y la altura de una persona. Lo explico así de fácil. Si una persona a los 8 años tiene una estatura de 90 centímetros, cuando triplique su edad, a los 24 años, su estatura no se triplicará. ¿Te imaginas? Un gigante mediría como 270 centímetros. No entraría por la puerta. En resumen,
La altura y la edad no aumentan en la misma proporción, es decir, no son magnitudes directamente proporcionales. Claro, por ejemplo, yo sigo cumpliendo años, pero mi altura no va a cambiar. Más de esto no creo que crezca. Entonces, en las magnitudes inversamente proporcionales debe haber alguna relación. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si una de ellas aumenta y la otra disminuye de la misma manera. Es decir, si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad. Vamos con un ejemplo. Sigamos con el fútbol. Si se desea organizar un campeonato, se arman grupos para competir, formados por cierta cantidad de equipos en cada uno. Llamemos C a la cantidad de equipos en cada uno de los grupos y G a la cantidad total de grupos que forman el campeonato. Si la cantidad de equipos en cada grupo es 4, se forman 10 grupos. Si se duplica la cantidad de equipos por grupo, es decir, pasamos a 8, la cantidad de grupos disminuye a la mitad, pasan a ser 5. Si en cambio disminuye a la mitad la cantidad de equipos por grupo, pasamos a tener 2, la cantidad de grupos deberán duplicarse, pasarán a ser 20 grupos. En resumen, si una aumenta el doble, la otra disminuye a la mitad, es decir, en la misma proporción. Ah, por eso son inversamente proporcionales. Cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Te lo pongo así, tenemos 40 equipos que compiten. Cuantos más equipos tengamos en un grupo, menos grupos vamos a tener. En cambio, cuantos menos equipos tengamos en un grupo, más grupos vamos a necesitar. Es por ahí, Facu, pero recordad siempre en la misma proporción. Si una aumenta el triple, la otra disminuye a tercera parte. Espera. Por ejemplo, en el campeonato compiten 40 equipos. Claro, si yo multiplico 2 por 20, o también 4 por 10, o también 8 por 5, siempre me da el resultado 40. Que en este caso siempre va a dar como resultado la cantidad de equipos que compiten. Claro, multiplicaste los valores de ambas magnitudes en todos los renglones y siempre te dio el mismo resultado. ¡Qué bien, Facu! Bueno, justamente lo que se obtiene al realizar la multiplicación siempre debe dar lo mismo, porque es la definición de magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, E por G es una constante. En este caso, esa constante representa el total de equipos en el campeonato. Buenísimo, entonces cuando no nos da la misma constante es que son inversamente proporcionales. Sería algo así como en un partido, a mayor cantidad de infracciones, menos jugadores en la cancha. Pero no es verdad que a doble cantidad de infracciones tenemos mitad de jugadores en el campo de juego. La cantidad de infracciones no es inversamente proporcional a la cantidad de jugadores en la cancha. No tendríamos jugadores y no tendríamos partido. Sí, Facu, que una magnitud aumente y la otra disminuye no significa que sean inversamente proporcionales. Deben hacerlo, como dijimos, de la misma manera. En síntesis, si una magnitud aumenta el doble, la otra debe disminuir a la mitad, es decir, en la misma proporción. O bien, si una disminuye a la tercera parte, la otra debe triplicarse. Pero ojo, hay que tener cuidado y siempre verificar. Hay casos en donde no se cumple, pero eso lo dejamos para otro capítulo. ¿Sabías que la escala es una aplicación a la proporcionalidad directa? Se trata de una relación entre las dimensiones reales del objeto y el dibujo que las representa. Por ejemplo, si en una escala indica una proporción de 1 sobre 1000, quiere decir que 1 centímetro del mapa representa 1000 centímetros igual a 10 metros en la vida real. En el gráfico de la cancha de fútbol, por ejemplo, indica que tiene de largo 120 metros y de ancho 90 metros. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado las magnitudes tanto como a mí y nos vemos en otro capítulo. Yo soy Facu y esto fue La Ciencia de Cada Día.